Buenos días. Hoy vamos a iniciar con el repaso de español, ¿sí? Tanto lectura de comprensión como redacción directa. Recuerden que eso lo van a poder encontrar en el canal de YouTube Asesorías en las Rivas. Y por favor, denle un like y suscríbanse. Quiero ver si ya este canal empieza a crecer. Hay muchos que han visto en los videos, pero nadie deja like y nadie se suscribe. Por favor, déjenle un like, muchos se los voy a agradecer, no cuesta nada. ¿Sí? Y sigan el canal, a la campanita. Iniciamos. Bien, vamos a ver ahorita las categorías gramaticales. En el material que les voy a enviar en un ratito, ahí van a encontrar toda esta información. La categoría gramatical dice, hace referencia a cualquier unidad de la gramática, es decir, alude tanto a la categoría específicamente consideradas gramaticales en la acepción anterior, como también a las partes de la oración o categorías léxicas que vienen siendo el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el objeto directo, el objeto indirecto, el circunstancial. Las palabras se clasifican por su función semántica. ¿Sí? Esta es una disciplina que estudia el significado de las unidades lingüísticas y de sus combinaciones. O sea, al sujeto lo desglosa, al verbo lo desglosa. Es lo que hace la semántica. Bien, para empezar, nosotros sabemos que nuestras oraciones están compuestas de sujeto y predicado, que es lo más básico que vienen siendo las oraciones unimembres. Las oraciones unimembres son aquellas que nada más tienen sujeto, no tienen predicado. Y las oraciones bimembres son las que tienen sujeto y predicado. Por ejemplo, una oración unimembre puede ser la casa verde y se convierte en bimembre si yo le pongo un verbo, perdón. La casa es verde. Ese es, que viene siendo el verbo ser, ¿sí? Solo por esa palabrita ya se convierte en una oración bimembre, porque nosotros vamos a preguntar, ¿qué es verde? La casa, que vendría siendo el sujeto. Es verde, vendría siendo el predicado de manera general, ¿sí? Sabemos que el sujeto sirve para nombrar seres o cosas. Esas pueden ser reales o no, ¿sí? Lugares, ideas, instituciones, ¿sí? Por ejemplo, una oración con algo irreal sería, los unicornios están comiendo. Sabemos que los unicornios no existen, pero si nosotros preguntamos, ¿quiénes están comiendo? Los unicornios. ¿Es algo irreal? Sí, pero válido también. Después vienen las características morfológicas. Cada sustantivo posee género, que puede ser masculino y femenino, nada más masculino y femenino. Y número, que puede ser singular o plural. El singular es uno y el plural son muchos. Por ejemplo, la casa es amarilla, ¿sí? ¿Cómo es la casa? Es amarilla, ¿sí? Si yo digo, perdón, la casa, esa sería la casa es amarilla. Los perros
juegan en el patio. ¿Sí? ¿Quiénes juegan en el patio? Los perros. Ese los nos habla de que son varios, y al ser ya varios, estamos hablando de un plural. La característica sintáctica. El sujeto cumple la función del núcleo del sujeto y suele aparecer precedido por determinantes, o sea, por los artículos o pronombres. Como hemos visto, en este caso, los perros, la casa, ¿sí? Esos vienen siendo los artículos. Dice, tipos de sustantivos. Los comunes son aquellos que se refieren a una clase o especie de cosas, personas u objetos. Por ejemplo, perro, chico, coche, montaña, casa. Esos son comunes. Los propios vienen siendo los nombres de lugares o de personas. Por ejemplo, Juan, ¿sí? Cuando son personas, nombres de personas, se les llama antropónimos. ¿Sí? Si te dicen, dime un nombre, un antropónimo, Juan, Pedro, Luis, José, Carmen, puros nombres, puros nombres. Y los tropónimos son aquellos que son los nombres de las ciudades, por ejemplo, México, Yucatán, Campeche, Brasil, ¿sí? No me vayan a decir Europa porque ese ya es un continente. Asia también es un continente, pero por ejemplo Japón, China, Suecia, Dinamarca son topónimos. Y todos, tanto los antropónimos como los tropónimos, se escriben con mayúscula. Después tenemos los sustantivos concretos. Estos designan seres o entidades reales o imaginarias que pueden verse o imaginarse. Por ejemplo, lobo. Cuando yo te digo la palabra lobo, pues obvio que te imaginas a un lobo. Todos conocemos un lobo, creo. Aunque sea en películas, en figuras, en dibujos. Banco, duende, fantasma, bruja, ceniza, lumbre, ángel, ¿sí? Todos estos son concretos porque designan seres o entidades reales o imaginarias. Después tenemos los abstractos, que se refieren a ideas, fenómenos, procesos, sentimientos o conceptos. Es decir, en realidad no los podemos percibir es decir, realidades que no podemos percibir a través de los sentidos. Por ejemplo, amor, crueldad, maldad, inteligencia, pensamiento, sabiduría, blancura, o diríamos los yucatecos, frialdad, enlatez. Ahorita podríamos decir bochorno. Son abstractos porque no se pueden palpar, a diferencia de los concretos, que son algo real, ¿sí? Por ejemplo, banca es algo real, lo puedo palpar, lo puedo sentir, pero si yo te digo, hace bochorno, ajá, el que no es de acá no sabe qué es el bochorno. Es decir, hace humedad. Eso ya sería también abstracto. Contables. Se refiere a realidades, se pueden contar, pueden, por tanto, aparecer acompañados de numerales. Por ejemplo, lápiz, casa, ovejas, libros,
O sea, porque los podemos contabilizar. Hay 10 libros, ¿sí? Se pueden contar. Todo aquello que nosotros podamos contar de manera concreta, ¿sí? Cae dentro de los contables. Y los no contables hacen referencia a materias que no se pueden contar, sino que se miden o pesan. Por ejemplo, el azúcar la pesamos, la harina la pesamos. Ah, si yo les digo la pared la medimos, el piso se mide, tenemos 16 metros cuadrados de piso, tengo 30 metros cuadrados de barda o de pared, ¿sí? Entonces son los contables, todo aquello que se puede, perdón, los no contables, perdón, estoy diciendo ahorita los que se pueden medir o pesar, nada más. Medir o pesar son no contables. Los individuales designan un único ser, objeto, elemento o individuo. Por ejemplo, caballo, abeja, casa, isla, ¿sí? Soldado, perro. O sea, se designan a uno. Y los colectivos son, pues, como su nombre lo dice, los que en singular se refieren a más de un individuo. Por ejemplo, arbolada, rebaño, ejército, hormiguero, colmena. Sabemos que es, diríamos, son unitarios, no, porque en una colmena hay un montón de abejas y por eso es colectivo. En un rebaño, es un rebaño, pero ese rebaño está compuesto de varios, vamos a suponer que es un rebaño de cabras. Este rebaño de cabras hay 50 cabras. Es un rebaño, pero con 50 cabras. Muy bien. Espero que haya quedado claro. El adjetivo. Dice, es la palabra que tiene como función principal modificar el sustantivo en forma directa, por lo que también lo determina o califica. Por ejemplo, esta falda negra se cayó. ¿Qué se cayó? Esta falda negra. Negra está calificando a la falda. Está diciendo de qué color es, ¿sí? Acá el adjetivo se desempeña también como predicativo y como núcleo del predicado nominal. Los adjetivos pueden ser calificativos si expresan cualidades del sustantivo. Por ejemplo, como te dijimos, negro, que está haciendo calificar a la falda, ¿sí? Al sustantivo. Negro, roto, fuerte, grande, pequeño, alto, bajo, redondo, todo lo que califique, ¿sí? Al sujeto o al sustantivo se le llama adjetivo calificativo. Y los adjetivos determinativos se limitan o marcan de alguna manera al sujeto y son demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos. Por ejemplo, en los demostrativos, si señalan al sustantivo, este, aquel, estos, esos, permítanme, esto, ahora sí que esto es importante, hay que subrayar. Vamos a buscar el marcotexto. ¿Dónde está el marcotexto? Bueno, vamos a ver acá.
Y se limitan o marcan de alguna manera al sustantivo y son demostrativos. Ajá. Sí señalan al sustantivo. Por ejemplo, eso es lo que se tiene que aprender. Este, aquel, estos, esos, aquellos. Los posesivos sí señalan posesión, por ejemplo, mi, tu, su, nuestro, mi casa, tu teléfono, nuestros balones, esos vienen siendo posesivos. Y yo sigo acá buscando dónde hay, por ejemplo, los numerales. Los numerales expresan un número y sirven para contar. 1, 2, 3, 10, medios, séptimos, octavos. Para eso nos sirven. Por ejemplo, los numerales van a expresar un número y sirven para contar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los indefinidos, los indefinidos señalan de manera, a ver, déjenme ver acá, los indefinidos sí señalan de manera vaga al sustantivo. Algunos, otros, ¿sí? Varios. O sea, no es algo concreto, por ejemplo. Algunos fueron al cine. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? A diferencia de los los numerales que te dirían 10 amigos fueron al cine. Acá, algunos amigos fuimos al cine. O sea, hay una gran diferencia. Entonces vamos a subrayar esto que está aquí. ¿Ok? Ok. Continuamos. Vamos a ver acá. Bien. En la página número 5, ¿sí? Tenemos un ejercicio que dice, une cada sustantivo con el determinativo adecuado. Ahí se va esto. Y debe de quedar de esta forma. De todas maneras, les mando la foto. ¿Ok? Entonces, de esta forma debe de quedar el ejercicio. Entonces,
Nada más, permítanme. Vamos a borrar esto porque si no se empieza a mover todo. Continuamos. Combina estas palabras en un grupo y señala su núcleo. Carretera más comarca más las. Sería las carreteras comarcales. Acá vamos, el orden va a ser las carreteras comarcales. Entonces le vamos a poner un numerito, que es lo que va a ir primero. ¿Sí? Entonces acá vamos a ponerle uno, acá vamos a ponerle 2, acá vamos a ponerle 3. Vamos a cambiar de lápiz, porque si no nos queda. Entonces dice 1, 2, 3. Acá dice el equipo visitante. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver acá. El equipo visitante. Quedaría un humilde señor, un humilde, nada más es hacer, ordenar las palabras que te dan para que te quede una oración coherente. Por cierto, acá te dicen que lo escribas, ya lo escribimos por aquí. Entonces, continuamos. Se me olvida que esto se mueve. Entonces, bien. Entonces, continuamos ahora. Previamente vamos a poner todo esto que ya hicimos, porque si no, se nos mueve todo. Ok. Continuamos. Y acá te dicen, rodea los sustantivos que hayan en esta oración. Los médicos voluntarios visitan a los enfermos de varios poblados. ¿Quiénes visitan a los enfermos de varios poblados? Los médicos voluntarios. ¿Sí?
Entonces acá te están preguntando el sustantivo. Que no lo ves. Bueno, vamos a subrayarlo. Acá serían los médicos voluntarios. Comprueba si las palabras que se han rodeado de uno de los sustantivos que significan. ¿Tienen flexión de número y género? Sí, es de número, género masculino y número plural, que son los médicos. ¿Qué palabras se combinan? Con, eh, viene siendo con el pronombre y viene siendo el adjetivo, porque los es lo que está, es el pronombre y voluntarios es el adjetivo, porque ¿cómo son? Voluntarios. Después viene, señala los sustantivos que aparecen en estos títulos de películas. El Señor de los Anillos, ¿sí? Acá el sujeto sería el Señor de los Anillos. Esta es una oración unimembre, no tiene predicado, ¿sí? Entonces, acá todo sería el sujeto, porque no hay predicado. La guerra de las galaxias también es una oración unimembre. La vuelta al mundo en 80 días. Todas estas son oraciones unimembres. Desde Rusia con amor. Mar adentro. Acá que abre los ojos. Acá sí, porque abre es el verbo abrir. Misión imposible. También no hay verbo. El nombre de la rosa. Por cierto, muy buena película. El nombre de la rosa. Todas estas las tenemos que subrayar porque son oraciones unimembres, o sea, no tienen predicado. No hay verbo a excepción de la F. Cantando bajo la lluvia. ¿Dónde está cantando? Bajo la lluvia. El sexto sentido. Para que se todo. El expreso polar. Volvemos a lo mismo, son oraciones unimembres. La vida es bella. ¿Cómo es? ¿Qué es bella? La vida. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a ver, acá solamente es la vida, ¿sí? La vida. Porque es bella viene siendo el predicado, acá se me fue vamos a volver a hacer, la vida. La lengua de las mariposas es un miembro. La bella y la bestia es una oración unimembre. Casablanca. Lo que el viento se llevó. ¿Qué se llevó? Lo que el viento se llevó. ¿Qué se llevó? Lo que el viento. Acá lo que el viento, ¿sí? Viene siendo el sujeto. Se es el verbo ser. Llevó es de llevar, son dos. Acá viene siendo un adverbio. 2001, Odisea en el espacio. También es una oración unimembre.
Por ejemplo, señala los sustantivos que aparecen en esta oración e indica si son comunes o propios. Para ello, subraya el sustantivo si es común y rodea si se trata de un sustantivo abstracto. El Jarama es un afluente del río Tajo. E indica si son comunes o propios. El Jaramo es un afluente del río Tajo. El río Tajo, o sea, Tajo y Jarama son propios. ¿Sí? Porque si nosotros regresamos, acá nos podemos ver, los propios son los que llaman nombres, ¿sí? Y acá nos están pidiendo precisamente esto. Y los comunes hacen clase a especie de cosas, personas u objetos, ¿sí? Por ejemplo, río, creo que acá hay un río. No, afluente. Va a ser algo común. ¿Sí? El Jaramo es un afluente del río Tajo, pero acá el vez de estar diciendo señal sustantivo que aparece en esta oración e indica si son comunes o propios. ¿Cómo es el afluente del río Tajo? No. ¿Quién es un afluente del río Tajo? El Jarama. El Jarama viene siendo el sustantivo. Es un afluente del río Tajo, viene siendo el predicado. Y por lo consiguiente, así vamos haciendo nosotros. Los Andes forman una cordillera que atraviesa varios países sudamericanos: Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. Esos son no son topónimos, son los otros. Vamos a ver. Los que nombran a ciudades, ¿sí? Son topónimos, ¿sí? Estos que son Colombia, Chile, Argentina, Perú, esos son topónimos, ¿sí? Los Andes forman, ¿quiénes forman una cordillera que atraviesa varios países sudamericanos? Los Andes. Y está compuesto por Chile, Argentina y todos estos, ¿sí? En el siguiente ejercicio dice, señala los sustantivos que aparecen en estas oraciones e indica su género y número. Los hindúes se adornan la frente con una mancha roja llamada teca. Se adorna la frente con una mancha roja llamada teca, viene siendo el predicado, porque se es el verbo ser, por lo tanto, los hindúes, perdón, las nos habla de plural y nos habla del femenino, ¿sí? Es femenino en plural. La violinista Sarah Chang debutó con 5 años y ya ha publicado varios álbumes. La violinista Sarah Chang, ¿sí? La es singular, violinista es femenino, por lo tanto va a ser femenino en singular. Así van haciendo los otros. Subraya todos los adjetivos en la siguiente lectura. Recuerden que los adjetivos pueden ser calificativos, ¿sí? Ya hemos visto acá los adjetivos. Dice, pueden ser demostrativos si señalan al sustantivo, por ejemplo, este, ese, aquel, estos, esos.
Esto es lo importante que se tienen que aprender y tenerlo en cuenta. ¿Cómo es un adjetivo demostrativo? Siempre que veas las palabras este, aquel, esos, va a ser un adjetivo demostrativo. Es un posesivo cuando es mío, tuyo, suyo, nuestro. O sea, denota posesión. Los numerales son los que podemos contabilizar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 200. Los indefinidos son los que no podemos contar. Y por ejemplo, son algunos, son como que muy vagos, algunos, varios, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, precisamente, esos van a tener que hacer. En las tierras calientes, donde el clima es cálido y húmedo, la vegetación es tropical. Allí hay grandes árboles que producen maderas preciosas y duras, tales como la caoba, palo de rosa y ébano. En esa zona caliente se cosecha maíz, algodón, café, cacao. ¿Se dan cuenta? Acá están contabilizando maíz, algodón, café, cacao, plátanos, piñas y frijoles. ¿Sí? Están contabilizando, esos son contables. Esta región es muy productora de maíz, obteniéndose 2 a 4 cosechas en un solo año. Igual aquí, de 2 a 4 cosechas, ¿sí? Estos vienen siendo contables. Y así sucesivamente. Ya, analizan todo el texto. Es nada más un ejemplo que les estoy dando. Subraya el adjetivo e indica qué género tiene. Para ello recuerda que tiene que coincidir el adjetivo y el sustantivo. Mujer célebre. Subraya el adjetivo e indica qué género tiene. Mujer célebre, sería la mujer célebre, ¿sí? Y es singular en femenino. La casa humilde. Femenino en singular. El pantalón azul masculino en singular, y así sucesivamente van haciendo los ejercicios. Escribe un adjetivo junto a cada sustantivo. Un adjetivo. Recuerden que los adjetivos pueden ser calificativos, demostrativos. Día caluroso. Caluroso viene calificando. ¿Cómo es el día caluroso? Noche estrellada. Músicas, alegres. Ah, pero acá te dicen, escribe un adjetivo como cada sustantivo. Y acá te los dan, perdón, qué bueno que los dan, porque no tenemos que estar allá. Día. Mmm, músicas melodiosas, ruidos molestos, casa acogedora, pueblo tranquilo, y así sucesivamente los van uniendo con los que tienen acá. En los siguientes textos rodea los adjetivos y de azul, de rojo van dice, en los siguientes textos
rodea de rojo los adjetivos y de azul los sustantivos. Recuerden que los adjetivos, ya lo volvemos a repetir, son aquellos que tienen las siguientes palabras. Los demostrativos están indicando algo, por ejemplo, aquel, estos, esos, ¿sí? Están demostrando, más que demostrar, están mostrando. Aquel ya hizo su tarea, corrió, ¿sí? Los posesivos, volvemos a repetir, representa posesión, mío, tuyo, suyo, nuestro. Los numerales son los que podemos contar: 1, 3, 10, 40, 50. Los indefinidos, algunos, varios, estamos. Y acá precisamente eso es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Dice, el conejo es un animal pequeño de miradas asustada y largas orejas. Acá te piden que rodees de rojo los adjetivos. Pequeño, ¿sí? Y de azul los sustantivos. Conejo. ¿Sí? ¿Cómo es el conejo? Viene siendo el sustantivo, porque es un animal pequeño. Ese famoso es del verbo ser, que ya después lo que sigue, todo lo demás es el predicado. Es un animal pequeño de mirada asustada y largas orejas. ¿Cómo es el animal? ¿Cómo es ¿Cómo es el animal pequeño? ¿Sí? De mirada asustada y largas orejas. Todos esos vienen siendo adjetivos calificativos. Y así van subrayando lo que vienen siendo los sujetos y o sea, cuando dicen el sustantivo, es el sujeto del que se está hablando. Y los adjetivos ya los vimos, son los que califican, son los demostrativos, son los calificativos, los demostrativos, los numerales, ¿sí? Los indefinidos, esos vienen siendo los adjetivos. Muy bien. Después de esto vamos a ver los adverbios. Aquí en los adverbios podemos ver que son palabras que expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, o bien son afirmaciones, negación o duda. ¿Sí? Vamos a subrayar esto. Eso no se nos debe de olvidar, que los adverbios son palabras que expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, o bien son de afirmación o negación. Estar aquí es de afirmación. Vino ayer, ¿sí? Este es el tiempo. Come bien, ¿sí? Es afirmativo. Tarda mucho, ¿sí? Es de cantidad, porque estamos hablando de mucho, o sea, de cantidad. Los adverbios son palabras invariables, es decir, no tienen variación de género, número o persona. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo acá. Los adverbios son palabras invariables que no tienen variación de género, número y persona. Un grupo numeroso de adverbios es el de los
acabados en mente, ¿sí? Adverbios acabados en mente, frecuentemente. Se tratan de adverbios formados por un adjetivo y la terminación mente. Los adverbios de ese tipo se expresan circunstancias de modo. Por ejemplo, hábilmente, rápidamente. Son adverbios que expresan circunstancias de modo. Los adverbios se clasifican según las circunstancias que expresen. Existen los siguientes adverbios: de tiempo. Se clasifican en tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, ¿sí? De afirmación, de negación. Los de tiempo responden, a ver, vamos a cambiar el color. Los de tiempo responden a la pregunta ¿dónde? De lugar responde a la pregunta ¿dónde? ¿Qué es aquí, allá, acá, cerca, lejos, frente? Entró, entro, fuera. O sea, ese dentro, fuera, es arriba, abajo, delante, detrás, encima, debajo, punto, ¿dónde? De modo, responde a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? Lo importante es la pregunta. Y la respuesta, a ver si me deja hacer, es bien, mal, apenas, ¿sí? Acá vamos a cambiar. Acá este lugar responde, a ver. Acá. El lugar responde a la pregunta ¿dónde? Y la respuesta que vamos a recibir es la siguiente. De repente, esto es como que hace sus medias locuras. Okay. De cantidad, bueno, hay que no se me raro los colores. De cantidad es cuando es cuánto. Cuánto más, menos, mucho, poco, casi, harto, bastante, tanto, 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 rato, nada, cuánto. Todos estos son, también están los afirmativos. Sí, también, de negación, tampoco. Bien. Después dice, la función de los adverbios de lugar, tiempo, modo y cantidad es el complemento del verbo. ¿Sí? Es importante. ¿Qué función tienen los adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, de afirmación, de negación? ¿Sí?
Los adverbios pueden ser complementos de un adjetivo o de otro adverbio. ¿Sí? Luis está más alto, vive muy cerca. ¿Sí? Vive muy cerca. Entonces, acá está. Las preposiciones. ¿Sí? Las preposiciones. Las preposiciones son estas. A. Las preposiciones son todas estas. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, versus, vía. Todos esos son preposiciones que acá nada más es leer el texto y encontrar estas. A, por ejemplo, seguramente la lista aprendiste en la escuela se incluyen cabe y so. En lugar de so se utiliza bajo. Está bajo la mesa. El so es más bien para cuando se usaba el vos, ¿sí? So y cabe son arcaísmos, es decir, palabras antiguas que ya no se utilizan. So se sigue usando en expresiones como so pena, so pretexto. O sea, sí se utiliza, pero muy poco. Por eso se han sustituido. El significado que expresa una preposición depende del contexto. Dice, el significado que expresa una preposición depende del contexto. Es decir, no tiene una única significación y depende del resto de las palabras con las cuales interactúa. Por ejemplo, son elementos relacionantes. Es decir, que ponen en relación una palabra con otra. Por ejemplo, la casa de Pedro. ¿Sí? ¿De quién es la casa? De Pedro. ¿Sí? Son invariables. No contienen género, número. Es decir, no llevan desinencia. La casa de los primos. La desinencia viene siendo el género y el número. Subordina nombres. El libro de lengua, oraciones con verbo en forma no personal, digna de ser amado. ¿Sí? Es directo, por ejemplo, amo a Luisa. Es indirecto cuando le regalé un libro. Le regalé un libro a Teresa. Circunstancial, miraba el libro con atención y determinativos entran con descuento. Entonces los subordinales, los que subordinan nombres. Y acá nos dan toda la base, una serie de ejemplos. Después tenemos el ejercicio que dice, dependiendo de los adverbios que aparecen en cada enunciado, indica qué clase de adverbio corresponde a cada uno de ellos. Hoy me voy a Progreso en tren y mañana volveré en la noche. ¿Sí? Hoy me voy a Progreso en tren y mañana volveré de noche. Acá, si se dan cuenta, estamos adverbios de tiempo. Hoy
me iré en la noche. Hoy y noche son de tiempo. Y volveré mañana. Hoy me voy. Hoy, mañana son de tiempo. ¿Sí? Después tenemos de lugar a dónde, a progreso. De modo responde a la forma como, en coche. De cantidad sería, nada más. Entonces hay que hacer estas preguntas de los adverbios y a las respuestas de estas preguntas, ahí vamos a encontrar los adverbios. Si no, son palabras, tienen que aprenderse esto, porque estas también representan adverbios. ¿Sí? Porque no me van a preguntar, oye, ¿aquí no hay aquí, allá? No, no hay, pero porque acá son muy concretos. Indica qué clase de adverbio es más deprisa, solo. Quizá estos sí son de la lista que están ahí. Completa las siguientes oraciones con preposiciones. ¿Lo hicieron? Rápido, los dos amigos. No podemos ir a comprar libros sin dinero. Y así sucesivamente. Completa las oraciones con las preposiciones que correspondan. El coche giró y se dirigió hacia la plaza. Mi casa está en la boca del metro. Mi casa está junto, más bien, sería junto a la boca del metro, así sería correcto. Mi casa está junto a la boca del metro. La carne estaba tan dura que no se podía cortar ni por el cuchillo. Bien. Después de esto, nos vamos a lo que viene siendo el artículo. El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. ¿Sí? Es la palabra que funciona siempre como un determinante o identificador del sustantivo. Esto es señala si el sustantivo es conocido o no e indica el género, el número del sustantivo singular plural. Los artículos se dividen en definidos o determinantes, o indefinidos o indeterminantes. Los artículos definidos son aquellos que hablan de algo conocido y se puede identificar. Los artículos definidos son el, los, las. Los artículos indefinidos son aquellos que hablan de algo no conocido o que no se puede identificar. Los artículos indefinidos son unas, unos, unas. Los artículos indefinidos es una, unos, unas. O sea, no se puede determinar. El artículo neutro, lo, es lo. El artículo neutro es lo.
Se utiliza solamente acompañado, se utiliza únicamente acompañado de adjetivos, adverbios o participios. Nunca va acompañando al nombre. El artículo neutro, lo, por ejemplo. Lo bueno es que tengo con quien compartir mi pena. ¿Sí? Lo bueno es lo. Esto es un artículo neutro. Entonces, el artículo neutro es lo. Muy bien. Las contracciones. Cuando el artículo va precedido de la preposición de, o, a, forman nuevas palabras conocidas como contracciones. Por ejemplo, al se forma al unir la preposición y el artículo el. Ejemplo, no decimos vamos a el campo. Lo correcto es vamos al campo. O sea, ya hubo una contracción de a y el. Solamente queda preposición a y artículo el cuando el artículo forma parte de un nombre propio. Por ejemplo, hay un restaurante que se llama El Marqués. El Marqués, como es un Marqués, como es un nombre, pues allá se lleva el, ¿sí? Pero correctamente vamos a decir, iremos a almorzar a El Marqués. Iremos a almorzar a un restaurante El Marqués. Se forma de juntar la preposición de y el artículo el y se contrae en del, para no poner de él, pero sí se puede utilizar de él. Ahorita vamos a ver cómo. No decimos Arica es ciudad, debe ser Arica es ciudad del norte. Es Arica. Arica es ciudad del norte. Lo correcto es Arica es ciudad del norte. Igual que con el caso anterior se produce una excepción si él va incluido en el sustantivo. Por ejemplo, don Luis llegó de El Romeral. ¿Dónde llegó? De El Romeral. El Romeral es un lugar. La conjunción son palabras que no tienen variación en su empleo, aunque cumplen en las oraciones la función de relacionar algunos de sus elementos, haciendo que la oración adquiera un sentido expresivo completo. Se clasifican en diversos grupos atendiendo a la función que cumplen en relación de sus componentes de una oración. Son copulativas que indican suma, adición. Son i, e, ni, que. I, e integran dos componentes en la acción del verbo. Fuimos a Londres y a París. Ni cumple la función de relacionar dos proposiciones negativas. Ni come ni juega. Que funciona como conjunción cuando resulta viable.
¿Por cuál? El profesor dijo que vendría tarde. O sea, cuando no podemos utilizar la palabra cuál, utilizamos qué. Así de fácil. Cuando no se puede utilizar cuál, se utiliza qué. Si podemos utilizar cuál, pues no utilizamos qué, obviamente. Las disyuntivas. Al unir las oraciones o las palabras expresan una elección entre las opciones y son o, u, bien. Tendrán que elegir entre viajar a Londres o París. Tienen que elegir entre unos u otros. Puedes tomar el sol bien o en la terraza. Bien en el jardín, o sea, donde sea, en la terraza o en el jardín. Las adversativas presentan opciones excluyentes, contrapuestas, aunque, pero, más, pero, si no, siquiera, y las expresiones al contrario, antes, bien, si bien, no obstante, sin embargo, ¿sí? Todas estas son adversativas. Por ejemplo, iré a clase aunque esté lloviendo, aunque viene siendo la conjunción, perdón, es la conjunción. Creo que son hermanos, pero no estoy seguro. Ese pero es una conjunción, ¿sí? Y es una adversativa. Aquí en las adversativas son un montón, se las tienen que aprender, ¿eh? Entonces acá ya saben, nada más es decir qué tipo de conjunción es. Si es copulativa, disyuntiva o adversativa, en cada una de estas. Y las distributivas indican que la acción se alterna por razones lógicas, espaciales o temporales. Por ejemplo, uno, otros, aquí, allí, bien, bien, ya. ¿Sí? Estela ya va, ya viene. Me siento de aquí y de allí. Unas veces canta, otras llora. Por ejemplo, acá les dan, uno va con otro. Aquí va con allí. Bien va con bien. Ya va con ya. Por eso dice, unas veces canta. ¿Sí? Una es de unos o de uno. Y otro sería en este caso otras, porque está en plural. Estas pueden ir en plural, ¿sí? La interjección son palabras que expresan sentimientos muy vivos de dolor, de alegría, de tristeza. Podemos decir que son reacciones del hablante que materializan a través de la palabra. Aunque se trata de una palabra, la interjección se compone como una oración independiente, es decir, comunica un significado completo. Formalmente son invariables, suelen ir acompañadas de signos de exclamación y funcionan como frases independientes con significado completo. O sea, allá se pueden guiar mucho de los signos de exclamación. Por ejemplo, las interjecciones propias o primarias son palabras que solo se han creado para expresar emotividad. Por ejemplo, hay, uf,
a las interjecciones impropias proceden de otra clase de palabras, nombres, verbos, adjetivos, pero se utilizan como interjecciones, por ejemplo, ojo, cuidado, bravo, magnífico, oigan, vayan, narices, estupendo, formidable. Si se dan cuenta, era lo que estábamos diciendo, los signos de exclamación nos ayudan a encontrar una interjección impropia en este caso. En este ejercicio van a poner el artículo determinado que convenga. Y acá es hacer esta serie de ejercicios. Muy bien. Vamos a dejar esta parte hasta acá para que veamos posteriormente el verbo.